Yoenis, at the beginning of the offseason, we heard numbers like 5 or 6 years, possibly $150 million. Instead, you came to the Mets on a short-term contract. What is it about this team and this city that allowed you to kind of take a few years off? Al comienzo veíamos de contratos de 5 o 6 años. ¿Qué es lo de esta ciudad y de este equipo que te hizo decidir por un contrato de menos años? Bueno, lo que me llevó a tomar la determinación de tomar este contrato por 3 años y no coger 5 o 6, creo que fue el apoyo que me dio los fanáticos, los compañeros de equipo y la organización de los Mets. I think the thing that talked me into going with a 3-year deal versus a 5 or 6 was just the amount of support I received from fans, from my teammates, and the Mets organization as a whole here. And your agent said last week on the conference call that you view this as a long-term relationship with the Mets. Do you agree with that? Tu agente dice que tú ves esto como una amistad de varios años. ¿Lo ves así de esa forma? Sí, creo que sí. Yes, I do. Some of your teammates, David Wright, Curtis Granderson in particular, came out in such support of you, and they wanted the team to re-sign you. How did that feel? Varios de tus compañeros como David Wright y Curtis Granderson hablaron públicamente de que querían que el equipo te firmara. ¿Cómo te hace sentir eso? Bueno, me hace sentir muy contento y le doy las gracias por haber hecho eso y creo que eso me compromete más a dar lo mejor de mí cada vez que salga al terreno. Obviously, that made me very happy, and I can't thank them enough for that. I also think it puts me in a place where I really have high expectations of myself to make sure I keep up with, what they think of me. And obviously, Yoenis, you're going to be playing a lot of center field with the Mets. How would you grade your play out there, and do you think that there are ways you can improve on that defense? Que obvio podría jugar bastante center field. ¿Cómo sientes que eres como jugador? ¿Qué dirías que tienes que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es salir al terreno y hacer lo que siempre hago. I just need to go out there and do what I always do. That's all I know. Do you have any particular goals now that you've signed for your off-season? ¿Tienes algunas metas ahora que ya firmaste? Convencer a mi compañero de equipo de que sí podemos terminar lo que empezamos el año pasado. I just need to convince all my teammates that we definitely can finish what we started last year. Well, you mentioned finish what you started. You got a taste of the World Series last year. How big of a part of that was your return to the Mets, and how anxious are you to get back to the World Series and win it this time? Cuando tuviste una prueba de la Serie Mundial el año pasado, obvio te gustó. ¿Qué tan importante fue para ti eso en tu decisión de regresar? ¿Y qué tan importante ahora es para ti querer volver? Bueno, creo que fue muy importante para mí, para mi carrera. Creo que nosotros tenemos todas las condiciones para ganar la Serie Mundial, porque para una Serie Mundial, para el playoff, lo que más se necesita es el picheo. Y no creo que hay un equipo que tenga mejor picheo que el de nosotros. It was very important for me, and I know that we have all the tools to get back there. I think that the most important thing in the postseason heading to the World Series is having a pitching staff that is the best, and I just don't think there's any team that has a pitching staff quite like ours. Yoenis, congratulations and thank you so much. Felicitaciones. You're welcome.